El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se había saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pero le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra a Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, gastemos unos minuticos para orar y reflexionar la palabra de Dios que hemos escuchado. Son dos textos llenos de significado. En el primer texto se nos cuenta que María y Aarón hablaron contra Moisés. Lo estaban criticando por haberse tomado una mujer cusita como esposa. Y tienen un argumento: ¿es que Dios ha hablado solamente con Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros?, se preguntan María y Aarón. Me parece a mí que hay una enseñanza detrás de toda esta historia. Posiblemente nos quieren enseñar que no solamente Moisés podía hablar con Dios, que toda la comunidad, todo el pueblo podía también tener relaciones con Dios, podía también dialogar con Dios. Esto es un avance en la reflexión de este pueblo que, como lo hemos venido viendo, ha crecido en todos los aspectos de organización y de comunidad, y sobre todo lo vemos en su crecimiento de fe, de un Dios lejano a un Dios cercano, de un Dios que solo algunos podía hablar, a un Dios al que todos le pueden hablar. Y en el texto nos cuenta que Dios se reunió con los tres, y de todas maneras Dios defendió a Moisés. Lo defendió por ser el líder. Tal vez no sea Dios el que esté defendiendo a Moisés. Es la intención del autor demostrar el liderazgo de Moisés. Por supuesto que tenían que hacerlo para poder continuar fortaleciendo la organización de su pueblo y la organización
de toda esta comunidad que camina en busca de la tierra prometida. Termina la narración con un acto de perdón y de reconciliación. Por supuesto que todos podemos hablar con Dios, pero hay una intención en el autor de mostrarnos esa relación cercana de Moisés con Dios, de esa relación y de ese diálogo permanente que sostienen Dios y Moisés. Como lo dije antes, es la intención del autor del libro de mostrar y de fortalecer el liderazgo de Moisés en medio de este pueblo. El texto del Evangelio de Mateo que hemos escuchado, continuación de esta historia que leímos ayer, donde Jesús alimenta a muchas personas que acudían a Él a escuchar su enseñanza, vemos que Jesús despide a los discípulos y les pide que se vayan adelante mientras Jesús termina de despedir a la gente. Y nos cuenta la narración que en medio de la noche, ya en la madrugada, Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre el agua. Por supuesto, los discípulos sintieron miedo, creían que era un fantasma. Detrás de esta historia, la intención del evangelista es ayudarnos a entender que muchas veces nuestra fe es tan débil que no nos permite ver con claridad, que no nos permite reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros, a ese Jesús que camina con nosotros. Pedro, en medio de la emoción, le pide a Jesús que le permita a él también caminar en el agua. Y Jesús lo invita. Y dice el texto que Pedro sintió miedo y se estaba hundiendo. Su fe aún no era fuerte. Tal vez eso es lo que nos está diciendo el Evangelio, que la fe de Pedro aún no era clara, no era tan fuerte que le permitiera hacer lo que Jesús hacía. Le faltaba fe. Tal vez esta historia nos puede ayudar también a pensar en nuestros propios problemas. ¿Cuántas veces nos sentimos hundidos o sentimos que nos hundimos? ¿Cuántas veces sentimos cansancios en nuestra vida? En medio de las dificultades del camino, también a veces creemos que nos hundimos porque las dificultades pareciera que fueran mayor a nuestras fuerzas. Y aquí aparece Jesús dándonos la mano, invitándonos a caminar, a estar cerca de Él. Dice el texto que cuando Jesús subió a la barca, todo se calmó. Así es la vida. Cuando Jesús está cerca de nosotros, la travesía se hace más fácil, más segura. Cuando hay miedos y temores, cansancios, pues dejemos que Jesús se suba a la barca de nuestra vida. Si Él está cerca, todo se calma, todo se convierte en serenidad, en paz. Digámosle al Señor entonces hoy que se suba a la barca de nuestra vida, de nuestra historia, con la certeza de saber que si Él navega con nosotros, si Él camina con nosotros, el camino de la vida será sereno, será más llevadero, o al menos tendremos una razón distinta para entender y ver las dificultades. Con Jesús también se presentarán dificultades, pero si Él está con nosotros, esas dificultades, las piedras del camino, se hacen más llevaderas. Repito, pidámosle al Señor entonces que se suba a la barca de nuestra vida y de nuestra historia y nos acompañe en nuestra travesía por este mundo.